chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a la asesoría del examen 1 de materiales de construcción organizada por el ACIPUC. Vamos a esperar a que entren más personas y empezamos en 5 minutos. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la asesoría. Vamos a comenzar explicando teoría. Ante cualquier duda que tengan, no duden en interrumpirnos, levantar su mano y nosotros vamos a contestarlas con gusto. Queremos hacer esta asesoría bastante interactiva, así que esperamos que puedan participar y comentarnos todo lo que tengan sobre dudas, preguntas o algo que pueda hacer esto un poco más participativo. Pueden ir dejando, si no, también sus dudas en el chat y al final vamos a poder explicar sobre todo las preguntas de la resolución práctica de los exámenes. Así que cualquier cosa, escriben en el chat o levantan la mano para poder hacer esto bastante dinámico. Gracias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, chicos? Primero me gustaría que me confirmen si me escuchan, por favor, alguien, por el chat. Sí, lo escuchas. Ya, chévere, gracias. Bueno, vamos a resolver primero lo que nos han pedido más, que es teoría, porque es lo que les van a evaluar. Creo que virtual, no sé si va a ser por Paideia o cómo. Y hemos preparado la resolución de los exámenes 19.2 y me parece que el otro es el 18.2. Mi nombre es Valeria Mujica y no sé si a ustedes les parecería bien como practicar y responder las preguntas como si estuviera en el examen o si quieren que yo las responda, o sea, sola. De hecho, preferiría como que pregunten y luego yo decirles si es que es así o ampliar más la respuesta. No sé, ¿qué les parece? ¿O prefieren que yo las responda de frente? Que respondas de frente. Ya, está bien, dale. Ya, bueno, entonces, la primera pregunta del examen 1 del 2019-2 habla sobre las diferencias en el comportamiento de los dos componentes del material concreto, que son el agregado y la pasta de cemento. En primer lugar, se pregunta cuál es más resistente, si la pasta o el agregado, y se da una gráfica que tiene las curvas esfuerzo versus deformación. Entonces, viendo la curva, se puede notar que el más resistente es el agregado. Y eso lo sabemos porque la resistencia es la capacidad de soportar esfuerzo. No se vayan a confundir entre la diferencia entre resistencia y rigidez. Ya, luego vamos a hablar sobre eso. Se nota en la curva que el que tiene más capacidad de soportar esfuerzo es el agregado, porque incluso sale de la curva, si se pueden dar cuenta. Luego se habla sobre cuál es el más rígido. Entonces ahora viene la definición de rigidez, que es la resistencia que opone un material a ser deformado. Entonces, la rigidez mayor la tendría en este caso el material con mayor pendiente en la curva esfuerzo-deformación. Ahí no les piden exactamente hallar la pendiente, pero bueno, ustedes ya saben que la pendiente se halla con los ejes X y con la diferencia de cotas. Y nomás al ojo se puede notar que el que tiene mayor pendiente es el agregado, por tanto es más rígido, y el que tiene menor pendiente es la pasta en este caso. Bueno, como está ya respondido ahí. Luego les vamos a pasar el PPT por si acaso, y se va a subir la asesoría también. Luego piden describir la naturaleza del concreto según la curva esfuerzo-deformación. Y bueno, ustedes saben que el agregado y la pasta son materiales elásticos, como se puede ver ahí, pero el concreto no es elástico, sino es elastoplástico. Algo que siempre me repetían a mí en mis clases, por ejemplo, era que las propiedades de los materiales que son compuestos, o sea, que no provienen de solo un material, sino en este caso, por ejemplo, de dos materiales, no necesariamente son iguales a la suma de sus componentes. Como pueden ver acá, tienen dos materiales que son elásticos, pero su resultado, como repito, es elastoplástico. En el caso de la pasta de cemento y el agregado, estos tienen linealidad hasta que fallan, como lo pueden ver, por ejemplo, en la línea de la pasta de cemento. Y bueno, la del agregado, como ya les mencioné, sale del gráfico, porque no se deforma por completo en ese caso.
Y bueno, el concreto, como pueden ver por la curva que se forma, no tiene un comportamiento lineal hasta la falla. Entonces, hablando un poco más acerca del comportamiento del concreto, como el concreto no es un material que es linealmente elástico, entonces también algo que podrían acotar es que en el concreto no se cumple la ley de Hooke, o sea, el diagrama de esfuerzo de formación no presenta ningún tramo recto en todos sus puntos. Eso sería todo para la pregunta 1. No sé si tienen alguna duda. Por favor, pueden hablar o preguntar en el chat. ¿Podría repetir la última parte sobre la ley de Hooke, por favor? Ah, ya, sí, claro. Bueno, estaba hablando de como que el concreto no es un material linealmente elástico, entonces no se cumple la ley de Hooke en ningún momento, porque en el diagrama de esfuerzo de formación, como ustedes pueden ver, no hay ningún tramo recto, desde el inicio hasta el final de la curva del concreto. Ya, gracias. Ya. Bueno, si no hay otra pregunta, pasamos a la pregunta 2, que la va a responder Marielle. Ya bueno chicos, la pregunta 2 es realizar los dibujos de las curvas granulométricas. Tenemos 4. La primera nos decía que teníamos que dibujar una grava uniforme con tamaño máximo 2, de 2 pulgadas. Entonces tendría que tener un inicio acá en 2 pulgadas y como es uniforme significa que está mal graduada. Significa que tiene pocas mallas donde se ha retenido el material y más o menos se tendría que dibujar algo así. Luego, el segundo decía grava bien graduada. Significa que tiene varios tamaños de tamices donde se ha retenido el material. Y aparte nos dicen que es tamaño máximo de media pulgada. Entonces debería empezar acá en media pulgada. Y dado que es grava, tiene que haber un mayor porcentaje que pasa de la malla número 4 y un poquito nada más debería haber en la arena y debería salir algo así. Acá se nota que está bien distribuida, existe un montón de tamaños desde la mitad hasta la número 40, bueno, se podría ir a la 50 o a la 30 que son las especificadas. Luego nos dice grava arenosa de tamaño máximo 1 pulgada con ausencia de partículas de 12 a 5. Esto significa que se va a producir un escalón. Como es tamaño máximo 1 pulgada, debe empezar acá. Y la ausencia de partículas debe estar entre 12 y 5, más o menos entre la malla de media pulgada y la malla de número 4. Acá se debe producir un escalón. Y como es grava arenosa, existe mayor porcentaje de grava, pero también un porcentaje considerable de arena, menor al de la grava. Y el resultado debe ser algo así. Este es el escalón que se forma. Debería ser más recto, solo que como se ha dibujado en PPT, se hacen unas curvas. Pero acá debe ser un escalón recto. Finalmente nos dicen en la D, una arena estándar de 60% de retenido parcial en la malla número 30. Esto significa que podríamos empezar en el número 4 o en el número 8 por indicaciones de la arena. Pero lo más importante es que desde la malla 30, la anterior vendría a ser la malla número 16. La diferencia entre el retenido debería ser 60%. Entonces, si acá vemos, acá hay 85 y acá hay 25. Se cumple el 60% de retenido parcial. Y así deberían ser las curvas. ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿podría poner los agregados para ver un rato? Ya, claro. ¿Qué agregados eran? Acá está. Ya, profesora, gracias. Ya bueno, y la pregunta 3 habla acerca de los compuestos anhídridos del cemento, que ustedes ya saben que son C3S, que es el silicato tricálcico, el C2S, que es el silicato bicálcico, el C3A, que es aluminato tricálcico, y el C4AF, que es ferroaluminato tetracálcico. En sus PPTs de sus profes, me imagino, hay unos ciertos dibujos. Por ejemplo, hay un dibujo sobre el desarrollo de la resistencia de los compuestos puros del cemento, que son estos mismos,
que es, no sé, digamos, resistencia a la compresión versus el tiempo, en días. También hay uno igual, pero con el calor de hidratación. Entonces se pueden guiar de ahí para responder esas preguntas. ¿Ya? Ya bueno, tenemos dos cementos Portland. El primero es el A, que tiene 60% de S3S, 15% de S2S, 13% de S3A, 12% de S4AF. Y el B también tiene, bueno, diferentes porcentajes. La primera pregunta es, ¿qué cemento da mayor calor de hidratación y por qué? Justamente como les mencionaba, ustedes pueden chequear los dibujos de las curvas o gráficas en sus PPTs. Bueno, acá en los PPTs que nosotros hicimos hemos colocado la respuesta, pero no tuvimos espacio para poner los dibujos tal cual, así que lo hemos sacado de ahí mismo, como les digo. En este caso, el cemento que tiene mayor calor de hidratación o da mayor calor de hidratación es el cemento A, porque tiene mayores contenidos de C3A y C3S, que son los componentes que proporcionan los valores más altos de calor de hidratación, según la gráfica. Más o menos, como se puede observar ahí, lo que verán en la gráfica es que el orden de liberación de calor es el que libera más calor en la reacción es el C3A, luego le sigue el C3S, luego el C4AF y luego el C2S. Que bueno, ya han puesto S2, pero el C2S. Y luego habla acerca de qué cemento dará menor resistencia temprana y por qué. Como les mencioné, también hay una gráfica del desarrollo de la resistencia, que está de 7 a 360 días, me parece. ¿Ya? Y acá se habla acerca de la resistencia, de la ganancia de resistencia temprana. Entonces, el cemento que da menor resistencia temprana es el cemento B, porque tiene un menor contenido de C3S, que es justamente el que proporciona los valores altos de resistencia temprana. El C2S también llega más o menos... Estoy haciendo bulla por acá. Bueno, el C2S también a tiempo, digamos, de un año, si ustedes lo quieren ver así, proporciona casi la misma resistencia a la compresión que el C3S, pero la ganancia de resistencia del C2S es un poco más lenta. Y como estamos hablando acá de resistencia temprana, entonces estamos usando como comparación los valores en porcentaje de C3S, como les mencioné. El orden, como se menciona ahí, según cada componente que aporta la resistencia inicial, es primero el C3S, luego el C2S, bueno, ahí se menciona C3S, C3A, C4F, C2S, pero yo me acuerdo, bueno, en el gráfico que yo tengo, el orden sería C3S, C2S, C3A y 4AF. No sé de qué gráfico sacaron ese orden, pero les recomendaría a ustedes por lo mismo que vean en su PPT el gráfico que ha colgado cada profesor para lo que es el desarrollo de la resistencia o los porcentajes del calor de hidratación, porque según eso se pueden guiar. Ya bueno, luego dice, ¿cuál de ellos usaría en el concreto de una zapata en contacto con el suelo húmedo de alto contenido de sulfatos? Ya. Bueno, el concreto al entrar en contacto con la solución de sulfatos provoca una reacción con C3A y daña el concreto. Esa sería la consecuencia de elegir un cemento con alto contenido de C3A. Por lo cual, escogemos al cemento B, que tiene un menor contenido de C3A. Y ya, como les digo, estas preguntas pueden variar. Pueden decirles, por ejemplo, qué cemento da mayor resistencia temprana o qué cemento tendrá un menor calor de hidratación. Entonces, lo que yo les recomendaría es que lo que hagan es repasar las curvas y los gráficos, tal cual que están en sus PPTs, para que si varía alguna pregunta, digamos, ustedes sepan
en qué orden está el desarrollo de resistencia, en qué orden está el calor de hidratación también, y qué compuestos son los que reaccionan con sulfatos o con otras cosas. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta pregunta? Ya, este es un tema importante. No sé si alguien me puede confirmar si les han pasado una lectura que habla acerca de exactamente la hidratación del cemento. Supongo que les habrán mandado a leer, no sé si me pueden confirmar eso. Ah, ya vi en el chat que no les han mandado. Yo se les puedo adjuntar, si les parece bien. Después la tengo acá, justo. Ya bueno, ahí en el capítulo 4 de la lectura, explica bastante bien, bueno, está en inglés ya, pero explica bastante bien cómo es la hidratación del cemento y todas las etapas de la hidratación del cemento, que son calor versus tiempo de hidratación. Como piden en la parte B, la curva típica de calor versus tiempo de hidratación del cemento y las 5 etapas. Bueno, lo que siempre se hacía era dejar esa lectura para que ustedes puedan responder, interiorizar un poco más al respecto y preguntar. Me imagino si es que no les han dejado la lectura, quizás no les evalúen lo de la curva, ¿no? Y preguntas acerca de eso. Pero lo de fragua y endurecimiento me parece que teóricamente sí se los han explicado, aunque lo pueden entender mejor ahí, en la lectura que les vamos a pasar. Ya bueno, la fragua tal cual es un cambio de consistencia, ¿ya? Es cuando el concreto pasa de su consistencia inicial que dijimos que tenía por ser, por ser un compuesto de agregado y pasta de cemento, que es una consistencia que es fluido plástica en primera instancia. ¿Ya? O sea, el concreto tal cual es elastoplástico, pero al inicio cuando ustedes lo mezclan y todo, tiene una consistencia fluido plástica. Y luego va avanzando hasta solidificarse, ¿no? Entonces la fragua sería el cambio de consistencia de fluido plástico a sólido de la pasta. A ver, ¿qué más les puedo decir acerca de eso? Que la fragua es un proceso exotérmico, o sea, genera calor, como ya apareció ahí en el PPT. Me imagino que ustedes no han podido tener laboratorio de materiales, pero cuando tengan laboratorio de materiales presencial, van a poder notar por sí mismos cómo es que después de mezclar el concreto, libera calor, porque les van a pedir tomar la temperatura. José dice que tuvo el suyo hoy día. ¿Te han dejado ir a Cato, al laboratorio, o cómo? A ver si me explican. ¿Virtual? Ya, está bien. Bueno, es una lágrima por eso. Bueno, lo que pasa es que cuando ustedes mezclan, el concreto, o sea, se pueden dar cuenta de cómo libera calor y por eso mismo les mandan a tomar la temperatura. Me imagino que, o sea, de todos modos tienen que vivir esta experiencia, así que supongo que luego recuperarán sus laboratorios presenciales de alguna manera, al menos para que aprendan. Y ya bueno, ahí van a poder ver cómo es que de verdad, cuando después del mezclado, el concreto libera calor. ¿Ya? Entonces, después de fraguar también, como les dije, se va rigidizando. De ahí el endurecimiento es algo completamente distinto, o sea, parecen términos parecidos, pero en verdad no. El endurecimiento, como... Mariale, no sé si puedes mostrar de frente la B, la curva, porque no la han podido ver en la lectura, porfa. Ya. Ya, esa es la curva que van a ver en la lectura que les vamos a mandar, que es una curva típica de calor versus tiempo de hidratación del cemento, y hay 5 etapas, ¿ya? De la hidratación del cemento, bueno. Y los puntos en los que se produce la fragua inicial y final son al inicio de la etapa de endurecimiento y al final de la etapa de endurecimiento. Entonces, en ese tiempo, fragua. Por eso es que se podría confundir un poco el concepto de fragua con endurecimiento. Pero el fraguado se puede considerar más como un endurecimiento inicial o de fijación, como le llaman también.
Y bueno, como ya mencioné, ambos términos son diferentes. De repente, si leen la lectura y ven un poco, y se acuerdan nomás de cómo ocurre la gráfica, podrían justificarlo como que hay una etapa de endurecimiento, sí, pero la fragua ocurre dentro de esa etapa. Entonces, no sería lo mismo fragua que endurecimiento. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer también sobre esto. Pensé que me iban a preguntar más cosas sobre la lectura, pero ya que no se las han mandado, entonces, no sé, si tienen alguna duda igual, me la pueden hacer llegar. Dicen si puedes repetir sobre la curva. Dime. ¿Puedo preguntar? ¿Podrías volver a repetir, por favor, la diferencia entre fragua y endurecimiento? Bueno, como les estaba explicando, un poco más profundizando en la gráfica, ahí pueden ver que hay varias etapas de la hidratación del cemento. En principio se mezcla el cemento, bueno, el concreto, luego entra en una etapa de adormecimiento, luego viene el endurecimiento, ¿ya? El endurecimiento, como les mencioné, se puede conocer como bueno, mejor dicho, el fraguado se podría considerar un endurecimiento inicial, porque el fraguado tal cual ocurre por completo dentro de la etapa de endurecimiento, ¿ya? La fragua inicial ocurre al inicio de la etapa de endurecimiento y la fragua final ocurre al final de la etapa de endurecimiento. Pero la fragua se define como el cambio de consistencia de la pasta. ¿Ya? Y el endurecimiento es más como el desarrollo de la resistencia en un largo tiempo. Por eso es que les digo que los términos podrían parecer tal vez los mismos, pero tengan en cuenta bien la diferencia puntual que les acabo de mencionar. Y digamos, si es que no se acuerdan y no les han dejado la lectura, o sea, aprovechen en florear que han leído la lectura y que por la curva se ve que no es lo mismo, porque hay una etapa de endurecimiento y la fragua ocurre en esa etapa. No sé si tienen alguna otra pregunta. De repente tienen alguna duda acerca de sus laboratorios, porque como son virtuales, ya. La curva es para el cemento o el concreto. La curva es curva de hidratación del cemento, pero es el proceso de hidratación del cemento en la mezcla de concreto. Por eso es que al inicio está la etapa de mezclado, pero es como todo el proceso de una mezcla de concreto, pero la curva solamente considera cómo ocurre o cómo cambia la hidratación del cemento. Ya, a ver, la pregunta de Alanis. Con los videos de los ensayos, lo del comportamiento del cemento. Alanis, no sé si me puedes explicar un poco más tu pregunta, porque no me acuerdo a qué te refieres, porfa. Ya, me parece que eso fue en la pregunta anterior, en la de las curvas. No sé si me equivoco. Ya, bueno, lo que pasa es que tiene un comportamiento elástico, igual que los agregados, pero el concreto no es elástico, sino que es elastoplástico. De repente puedes ver la respuesta después. No sé si llegaste para la pregunta 1 que resolvimos, pero ahí se muestra por la curva esfuerzo de formación que bueno, el agregado y la pasta de cemento son elásticos, digamos linealmente elásticos, pero el concreto no es elástico en ninguno de sus puntos, porque no, o sea, no es linealmente elástico, porque siempre en la gráfica es una curva. De repente después lo puedes ver mejor. Y si tienes alguna otra pregunta, también la puedes volver a poner. No sé si respondí tu duda. Ya, dale, chévere. Ahí está el gráfico. A ver, voy a leer las otras preguntas que me han hecho. Hay una que dice, para explicar por qué hay unas
unas curvas, unos puntos en la... Si puedes explicar la curva, por qué hay máximos, por qué disminuye, por qué sube otra vez. Ah, ya. Y a ver, la pregunta de Luis dice, el salto en la zona de dosificación de la curva, ¿qué representa? Ah, ya. Me imagino que te refieres a la zona de densificación, que es la última, que es la etapa 5. Voy a ampliar el gráfico un poco, acá lo tengo. Lo que pasa es que, como es una gráfica de calor de hidratación versus tiempo, entonces en la etapa 5, cuando el concreto ya se densifica, o bueno, se densifica en este caso la pasta de cemento, esta etapa dura literalmente desde que se densifica hasta, hasta todo el tiempo de vida de la estructura. Porque, bueno, tú sabes que el concreto pasa por varias etapas, ¿no? O sea, primero se mezcla, como les mencioné ahí, y luego se endurece y todo, pero cuando se densifica, ya es de por vida que se densifica, ¿no? Entonces ese salto lo que representa es que es un tiempo muy, muy largo. Entonces, bueno, no alcanzaría la curva para hacerla súper gigante hasta que acabe la vida útil de ese concreto. Entonces, es por eso, es por el tiempo, porque es un tiempo muy, muy largo. Bueno, tal vez se podría decir que es un tiempo infinito, pero bueno, las estructuras no son infinitas, así que solamente lo tomamos como que es un tiempo muy largo. Si ustedes quieren saber más acerca de todas las etapas, digamos, de este, de este gráfico, lo pueden leer bueno, en la lectura, pues, ¿no? Porque ahí habla acerca del comportamiento de cada componente del cemento, del C3A, del C3S, y todas las interacciones químicas también, y cómo es que en algunos puntos se libera más calor que en otros, y en todo, y en todo. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo sabemos que hay ese cambio entre la etapa 4 y 5? Bueno, eh, digamos que la etapa inicial y final de fragua, según el elemento que estés haciendo, te toman un determinado tiempo para el concreto, ¿no? También depende de qué aditivos tengas y todo. Pero el endurecimiento que se produce con la fragua, desde su inicio hasta su final, dura un cierto tiempo. Y cuando ese endurecimiento termina, la etapa de enfriamiento comienza. O sea, no, a ver, no sé cómo explicarlo bien. Lo que pasa es que esto se debe a las reacciones químicas internas propias a la hidratación del cemento. Entonces, las diferencias son netamente por estos compuestos químicos y su comportamiento. De repente no es algo que tú puedas comprobar de forma visible, o sea, como la diferencia entre endurecimiento, el enfriamiento y la densificación. De repente tú puedes darte cuenta cuando algo ya fraguó y luego lo curas y todo, pero la diferencia exacta entre todas estas etapas son diferencias químicas de los compuestos. Entonces, yo creo que eso más se podría explicar si lees la lectura, porque es algo bastante, no sé, bastante extenso. En materiales de construcción solamente se toca algo muy somero, que es creo que el resumen de esa lectura del capítulo 4 que les digo. Pero, por ejemplo, para los que a los que les interesa un poco más este tema, yo ahorita estoy llevando el curso de Tecnología de Concreto Avanzado en maestría, donde ya tienen la lectura completa o el capítulo 4 completo, digamos, y ahí sí se profundiza más en el comportamiento de estos anhídridos del cemento. Así que la diferencia la podrías ver ahí, pero es muy largo de explicar y eso sí no creo que les venga a ustedes como pregunta. Y de repente no vale la pena hablar tanto de eso.
Ya, creo que no hay ninguna otra pregunta. A ver. ¿A qué lectura me refiero? Ah, ya, les dije que les iba a pasar una lectura que habla acerca de bueno, habla acerca del cemento, tal cual, pero el capítulo 4 de esa lectura habla acerca de la transformación del concreto de plástico a sólido y sobre la hidratación del cemento, tal cual. Por eso les dije que si ustedes querían, se las pasábamos junto con los PPTs para que puedan profundizar más. Pero si es que sus profesores no se las han enviado, entonces yo no creo que les vayan a tomar preguntas sobre esto si es que no han visto ni la lectura ni la curva. Por eso les digo que para profundizar esto, mejor si tienen alguna duda que lean la lectura. Pero me imagino que no se los van a evaluar. Sí, igual se los vamos a pasar, no se preocupen. Si ya no tienen ninguna pregunta, entonces pasamos a la siguiente pregunta. O de repente tienen alguna pregunta acerca de su laboratorio, porque como es virtual, no sé si tienen alguna duda acerca de eso. Valeria, hay alguien que está Dime. alzando la mano, Denis creo que se llama. Ah, ya, sorry, es que solamente tengo el chat abierto gigante porque como tienen muchas preguntas, entonces no tengo a los participantes. Pero sí, claro, pueden intervenir. En la primera pregunta habían hecho o sea, el concreto que es elastoplástico. ¿Cómo se puede hallar su rigidez? O sea, hay varios métodos como el módulo tangencial, módulo secante, pero ¿cuál utilizar? O sea, nos pueden pedir como que comparar con otros materiales. Ah, ya, mira, como les expliqué, no sé si estuviste cuando lo expliqué, pero si no, igual lo vuelvo a repetir. La rigidez, como ya sabemos, se define como la resistencia que pone un material a la deformación. Entonces, en este caso, si a ti te dan una curva esfuerzo-deformación de varios componentes, o sea, en este caso digamos que es agregado, pasta de cemento y concreto, pero si a ti te dieran cualquier otro, el parámetro con el que puedes determinar la rigidez es la pendiente de la curva esfuerzo-deformación. En este caso, como el agregado y el cemento y la pasta de cemento son linealmente elásticos, entonces es bastante fácil hallar la pendiente, pues, ¿no? O sea, como les expliqué con la diferencia de cotas en el eje Y entre la diferencia de cotas en el eje X, como les dan valores, entonces ustedes simplemente hallan la pendiente del componente, ¿no? Pero Y la eso, curva, pero no es una dime. curva, o sea, la gráfica no es una curva del concreto. Claro, pero ahí les pedían hallar la rigidez, o bueno, determinar cuál era más rígido entre el agregado y la pasta de cemento. Por eso es que simplemente usabas lo de la pendiente. En el caso del concreto, también se debería poder hallar mediante la pendiente, pero claro, como es una curva, entonces no tiene una pendiente tal cual. Por eso es que no te lo van a pedir. En este curso me parece que solamente se trabaja con ese método, que es el método de pendientes. En todo caso, si te preguntaran algo sobre el concreto, sería una pregunta distinta, me parece. Ahí solo para agregar, como se ve en la curva del concreto, es una curva, no es una recta, pues. Pero se asume que existe un porcentaje de la curva inicial donde se comporta de forma elástica. Esto es más o menos entre el 0,5 y 0,45 del FC', de la resistencia del concreto. Es por eso que se puede hacer esa fórmula donde sacas pendientes porque se está asumiendo un comportamiento elástico en la parte inicial. Pero también hay otras fórmulas que creo que están en sus PPTs y uno es que igualan el módulo de elasticidad a 15.000 la raíz de F'C y existe otra. Pero con esos tres métodos se puede hallar el módulo de elasticidad. Sí, así es, Marielle tiene razón, solamente que eso ya no lo hallarían o sea, con el método gráfico, por eso es que te decía eso. Pero si te piden que hayas algo del concreto y puedes aplicar la fórmula, no hay problema. Bueno, ya, entonces seguimos con la pregunta 5, que es sobre las propiedades del concreto fresco. Nos dicen indicar la denominación del tipo de slump
y escriba sus características según su composición. Me gustaría en primer lugar preguntarle si es que ustedes han visto en su laboratorio algo, o sea, es que en verdad no me imagino el laboratorio virtual, pero ¿han visto algo de mezclas de concreto? ¿O Solo qué? todo de formación. Ah, ya, Solo todo vimos a cero. cero. Solo cero, ya. Ya, genial. Entonces, ya bueno, les voy a pasar a explicar algo que seguro luego van a poder ver cuando puedan asistir al laboratorio. Ya, el SLAMP en el primer caso, bueno, es lo que se obtiene, bueno, en primer lugar el SLAMP es lo que se obtiene mediante un ensayo, ¿no? Con el cono de Abrams. Y se realiza una medición para que tú puedas ver varias cosas. O sea, puedes ver si es que tu concreto ha segregado, si es que tiene el SLAMP que tú quieres para dosificar, o sea, si es que cumplió verdaderamente el que tú proyectaste, y etcétera cosas, ¿no? Como les digo, el SLAMP puede ser un indicador de si es que se están cumpliendo los requerimientos que tú quieres o si es que estás haciendo algo mal. Y ese ensayo se hace directamente después de que se ha mezclado el concreto en el trompo. En el primer caso podemos ver un SLAMP normal, o se puede decir también convencional, que es producto de una mezcla homogénea, o sea que está bien proporcionada. Si es que, bueno, en la foto no se observa muy bien, pero digamos que cuando ustedes hacen el ensayo con el cono de Abrams y proceden a sacar ese cono, debería quedar como ese SLAMP, el primero. O sea, ese es un indicador de que han hecho las cosas bien. Ya, porque se ve que, no sé cómo explicarlo, pero digamos que el concreto se va expandiendo de forma homogénea por todos los lados, no como en las otras figuras. Y en teoría debería quedar con la forma del cono invertida, pero obviamente no es posible que eso pase porque se dosifica con otros componentes, ¿no? Pero la idea es que quede en forma de un cono. Ya, de ahí vemos el siguiente SLAMP, que viene a ser un SLAMP por corte. Ya, si ustedes ven también las fallas de las probetas cuando vean eso en su lab, se dan cuenta cómo falla algo por corte. Y más o menos de ahí se pueden dar la idea de que ese SLAMP es un SLAMP de corte, digamos. Porque por un lado está bien y por el otro lado se desmorona por completo, ¿no? Y eso es el producto de un exceso de agua y de grava también. Luego pasamos al tercer SLAMP, que es un SLAMP ya muy fluido, porque vemos que no tiene ninguna forma de cono ni nada, sino que simplemente se extiende a lo largo, ¿no? Es como un SLAMP que ha colapsado. Entonces le dicen SLAMP fluido o colapsado. Ustedes pueden ver que los califican en español o en inglés. Y esto es un producto de una mezcla que tiene bueno, pueden ser varias cosas, ¿no? Pero puede ser que tenga exceso de agua o poco agregado grueso, que es lo que le da un poco más la forma, digamos, o que sea un agregado grueso con tamaño máximo muy pequeño. Y aparte que tenga mucho agregado fino. Entonces, como les dije, más o menos ustedes al observar el SLAMP pueden darse cuenta de cómo es que ha sido la dosificación de un concreto. Luego se menciona sobre causas que pueden causar segregación en el concreto. Dentro de las causas de la segregación del concreto está, por ejemplo, los vaciados de concreto a una alta pendiente. Ya, ustedes han visto que llegan, por ejemplo, a la obra, los mixers, y tienen que vaciar, pero obviamente el vaciado debe ser más o menos a una altura, ahorita no me acuerdo exactamente la altura, pero en sus PowerPoints debe estar la altura que es como la más ideal, o la máxima permitida para vaciar el concreto.
porque si ustedes lo vacían el concreto con una altura muy grande o desde una muy alta pendiente, entonces va a segregar. Luego hay otra causa que es que tenga un tamaño máximo muy grande de la grava y un agregado fino muy pequeño, o una arena muy gruesa. Entonces, bueno, estas cosas se pueden corregir, digamos, dosificando de una manera correcta y eligiendo de una manera correcta los agregados que se van a utilizar para prevenir esos temas, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. 15. Y debe salir 2 por 10 a la 6. Esa es la rigidez del acero que siempre van a usar. Y luego te piden el D de rotura, que es la ductilidad se halla a través del D de rotura. El D de rotura no lo vemos acá, lo vemos en la gráfica superior, es la deformación última. Y bueno, acá la gráfica se acaba cuando llegó la rotura, entonces debe ser el último dato, que es este, que es 0,40, vendría a ser 0,45. Luego nos piden la deformación elástica y permanente si se descarga desde 4900 hasta 1400. Entonces vendría a ser desde, esta es la caída, la que señalan, desde 4900, que está en este punto, hasta los 2000, hasta 1400. Entonces nosotros debemos hallar esto. Para hallar la deformación elástica, simplemente se traza la paralela a la pendiente que define la rigidez y se la pone en el punto. Luego, nosotros lo que hacemos es ver lo que es. Esta parte va a regresar a su normalidad por su comportamiento elástico, pero dado que ya se alcanzó el punto de fluencia, existe una deformación plástica, una deformación permanente que va a ser lo que se alcanza a ver acá, 20 por un lado la elástica y 15 que sería la permanente. Creo que hay pregunta. En la pregunta de la rigidez, ¿se usaba el 0,15 o 0,15? Ah, ya. Bueno, en realidad es 2800, se tiene que mantener las unidades, no tiene unidades la deformación, así que se usa el 0,15. Sí, se usa estas unidades, 0,15 centímetros sobre centímetros. Sí, 0,15. ¿Alguna pregunta más? Mariale, un toque, sorry que te interrumpa, es que algo que les quería decir, antes de que Mariale continúe, sobre la pregunta anterior de la segregación, es que no vayan a confundir segregación con exudación, porque es algo que también les pueden preguntar. Como ustedes saben, las funciones del agua en el concreto son, por ejemplo, hidratar el cemento, porque el cemento tiene componentes que son anhidros. También ser catalizador, o sea, interviene en los procesos de las reacciones químicas de hidratación. Y también mejora la trabajabilidad, pero el agua de exudación es la que no funciona para hidratar el cemento, ¿no? Porque la exudación viene cuando se observan vacíos alrededor del agregado, que significan que el agua se ha secado. Y la exudación es peligrosa porque queda una película de agua por encima de la mezcla, y es agua que no sirve porque se seca después, y lo que hace es que no genera adherencia y tampoco permite la transmisión de esfuerzos. Entonces, nada, solamente quería acotar eso para que no vayan a confundir exudación con segregación con el tema del agua. Nada más. Bueno. Disculpa, para la tercera pregunta que dice lo de si se descarga desde 4900 hasta 1400, no entiendo para qué uso el 1400, o sea, no entendí eso. ¿Podría repetir? Ya, primero voy a recalcar lo de acá.
acá no se ven las unidades, es 3000 kilogramos sobre centímetro cuadrado entre la gráfica inferior, si me había equivocado, que sería a 0, diré 15. Y acá dice por 10 a la menos 4, que no se nota. Entonces 3000 entre 15 por 10 a la menos 4, te va a salir 2 por 10 a la 6. Ya, eso es. Y luego la deformación elástica permanente si se descarga desde 4000 desde 4900 hasta 1400. Entonces tendría que ser acá. Acá nosotros tendríamos que hallar, claro, acá se halló desde la descarga desde los 4900 hasta 0, pero tendría que haber sido hasta acá. Entonces la gráfica sería, esta parte sería lo permanente y esto sería la deformación elástica. Ahora sí me dejo entender, solo que acá me confundí y agarré la descarga desde 4900 hasta 0, pero es de 4900 hasta 1400. Entonces acá se toma el punto que todo esto es la deformación elástica y este tramo nada más es la deformación permanente. ¿Por qué lo de la izquierda sería lo elástico? ¿Por qué? Bueno, es como estirar el material. Cuando tú lo descargas, le quitas la carga que te estaba aportando, va a tratar de recuperar su forma original. Entonces va a recuperar, en parte, va a recuperar lo que se deformó por deformación elástica y parte ya no va a poder recuperar porque ya pasó del estado de fluencia. Entonces, una parte va a retroceder, el material cuando lo sueltes, va a retroceder hasta acá, desde que lo llevaste por 4900, lo llevaste hasta esta deformación, a 15, a 40, a 35. Pero tú lo sueltas, ya no le aplicas 4900, lo sueltas hasta 1400, la deformación va a llegar hasta acá. Entonces, ¿qué se ha recuperado? Se ha recuperado todo esto, pero ahora la deformación permanente es todo esto. Sí, Mariela, termina de explicar con las preguntas y me avisas cuando acabes para repetir lo de exudación que están pidiendo. Nada más. No sé si ustedes tienen su material del laboratorio. ¿Les han dado una versión virtual, algo? En la página número 7 del material de laboratorio del curso, podrán ver una gráfica parecida a esta, y acá se va a indicar que cuando llega a este punto, cuando haces las descargas, esta parte es deformación permanente y esta parte es deformación elástica. Pero como no se lo está descargando hasta 0, sino se lo está descargando hasta 1400, este punto, todo esto representaría la deformación elástica y esta es la deformación permanente. Permanente que no se va a recuperar. En la línea azul, la gráfica termina en 0,2. En la línea azul, ya. Y por tanto se deformó permanentemente. 2. Ya. Sí. Está bien. Es al revés estos datos. Esta es la permanente y esta es la elástica, todo lo que se ha recuperado, sí. Pero esta sería hasta acá. Y esto sería la permanente. Lo de la izquierda sería la deformación plástica, ¿no? Sí. Y esta es elástica. Acá el esfuerzo de fluencia es 3000 porque hasta acá en esta gráfica se puede ver que ya deja de ser linealmente elástico y viene acá el escalón. Entonces simplemente pongo 3000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que son las unidades. La rigidez se halla con la pendiente. Puede ser en cualquier punto, pero ya es de 3000, así que haya su correspondiente, que es 15 por 10 a la menos 4, porque es la gráfica inferior en lo que nos estamos fijando. Entonces 3000 entre 15 por 10 a la menos 4 nos va a salir 2000, 2 por 10 a la 6, y luego la ductilidad se lo halla o se lo evalúa a través de E de rotura. Esta gráfica termina justo en el E de rotura, entonces nos fijamos que es
0,45, porque tenemos que fijarnos en la gráfica superior. Luego, la deformación elástica desde descarga de 4900 a 1400. Cargo mi gráfico, cargo, ya pasé el rango elástico, entonces estoy en el rango plástico y lo descargo. El material va a querer recuperar su forma original y este es el porcentaje que va a poder recuperar. Sin embargo, ya que pasó el rango plástico, queda una deformación permanente, que es todo esto, y se lo saca con la paralela de la pendiente del rango elástico. Así que traces tu paralela, y acá también tendrías que reconocer 1400 y ya. Simplemente bajas los números y los ubicas. Y sería, por ejemplo, 0, este sería 27 por 10 a la menos 4. Y este también es 35, entonces haces la resta y te va a salir. Finalmente, la energía acumulada en el rango elástico nos pide la resiliencia, entonces el rango elástico acaba en 3000, hallo el área bajo la curva, que en este caso es una recta y formaría un triángulo. Si nos piden en el rango plástico, tendríamos que irnos hasta el final y aproximarlo a través de un triángulo más un trapecio y hallamos la energía acumulada. Ok, pasamos a la siguiente. Mariela, no sé si puedo explicar lo de exudación al toque, porque lo habían preguntado hace rato. Ya. ¿En cuál? ¿En este? No, lo dije aparte, porque estaba hablando del tema de segregación, igual no importaba. Normal, acá te toca también. Sí, 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 déjalo ahí, no hay problema. Ya bueno, lo que les estaba diciendo es que, bueno, la segregación tal cual es la separación de componentes del concreto que hace que éste termine no homogéneo. Pero cuando estamos hablando de exudación, el agua de exudación, que es la que no cumple lo que les dije anteriormente, o sea, las funciones del agua en el concreto, bueno, es el agua que no sirve para hidratar el cemento. Y la exudación excesiva es peligrosa porque lo que pasa es que queda por encima del concreto una película de agua. Y esta agua no sirve porque lo que pasa es que se seca luego y ya no genera adherencia en el concreto. Entonces ya no existen transmisiones de esfuerzos. Eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuando hablamos de elementos de concreto o de concreto armado, por ejemplo. Y bueno, nada más. Ahora prosigo con la explicación de esto. Bueno, del concreto y sus componentes, acá habla acerca de la variación en el tiempo de la rigidez y consistencia de una pasta de cemento. Esto es un poco parecido a lo que les estaba explicando antes. A ver, primero respondo. ¿Cuáles serían todas las funciones del agua? Las funciones del agua en el concreto son las que les mencioné anteriormente cuando estaba hablando de la exudación. En primer lugar, el agua sirve para hidratar al cemento, porque como les dije, el cemento tiene compuestos que son anhidros, o sea que no tienen agua, que son el silicato tricálcico, el silicato bicálcico, el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico. O sea, como ustedes lo conocen, ¿no? C3C, C2C, esos. Entonces ya, en primer lugar, el agua les va a servir para hidratar al cemento, a estos componentes que tiene. Luego, el agua sirve como un catalizador. Un catalizador es aquel que no está presente en la reacción química, pero ayuda a que se dé, como lo habrán aprendido en química. Y bueno, el agua es agua de catalización porque ayuda a que se den estos procesos, estas reacciones químicas de hidratación, que se dan solamente en ambientes húmedos o con agua, ¿ya? Y luego, el agua cumple una función también de trabajabilidad, porque el agua es como un plastificante natural universal, y en los procesos que se sigue acá en el concreto, es lo que da fluidez a la pasta de cemento. Y ya bueno, esas son las funciones del agua. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto para volver a lo que les estaba explicando.
Ya, chévere. Creo que no. Bueno, entonces lo que les decía era que ahora están hablando acerca de la variación en el tiempo, de la rigidez y consistencia de una pasta de cemento, ¿no? No creo que les pidan el tiempo específico, pero como ya les estaba explicando un poco antes, en un inicio la consistencia de la pasta de cemento es fluidoplástica. Y luego cuando inicia la etapa del fraguado, en la etapa de endurecimiento, la consistencia va pasando de fluido plástica a sólida. ¿Ya? Eso sería en la consistencia tal cual. Y la variación en el tiempo de la rigidez la pueden ver también, bueno, en la curva, se dan cuenta de que la pasta de cemento en general va aumentando la rigidez con respecto al tiempo, obviamente. Porque en un inicio de la mezcla, la pasta de cemento es plástica, pero luego se va rigidizando a lo largo que pasa el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Es básicamente la misma pregunta, pero con un poco de variación, ¿no? Y estaba hablando sola. Ya. Me estaban preguntando sobre la diferencia entre módulo de tenacidad e índice de tenacidad. En su guía de laboratorio pueden ver que la resiliencia pueden sacarla con el módulo de tenacidad, el módulo de resiliencia a través del área. Esa fórmula que se ve MUR es área, el área bajo la curva que les mostré. Sin embargo, para la tenacidad se debería hacer toda una integral de la curva para hallar el módulo de tenacidad. Entonces lo que se hace es usar el índice de tenacidad, que es representado por la fórmula que varía de la resistencia última y la longitud última de deformación y la longitud inicial. Pero también se puede acercar el módulo de tenacidad a través de el cálculo de un área de triángulo y trapecio. Ya bueno, vamos a seguir. Estas son preguntas ya que van a encontrar en la teoría. También están en la guía. ¿Cuántos tipos de gravas y arenas reconocen el ASTM? Bueno, en la grava son 15 usos. Están las combinaciones del 1 al 9. Mientras más números tenga la combinación, o sea, las 5, 6, 5, 7, 5, 6, 7, significa que tienen más mallas y son como las combinaciones de la malla 6 con la 5, es la 5, 6. La combinación de la 5, 6, 7 es de la combinación del uso 5, del uso 6 y del uso 7. Y esos todos juntos formarían los 15 usos normados por el ASTM. Y por otro lado, la arena solo hay un uso permitido para que sea normado. Bueno, siguiente pregunta dice, describa las gravas estándar más usadas en el concreto armado. Bueno, existen esas 4. Yo no las he encontrado en la guía que me digan como tal, hállalos. En partes del PPT a veces se encuentran estos usos o los dicen los profesores. Yo los anoté y otros que me dijeron son estos 4. El 467 es el que se usa en empleo de diseño de pavimentos. El 67 es para el vaciado de estructuras con mucho refuerzo, o sea que todo está, hay mucho acero, entonces se necesita un uso donde la grava sea de muy poco tamaño para que no se dificulte ingresar y poder vaciar totalmente de forma uniforme. El 8-9 se usa en el diseño de concreto autocompactante y finalmente el 5-7 es el que cuando tú pides para que te consigan los usos que quieres, dependientemente de lo que quieres diseñar. Lo que siempre te van a ofrecer es la 5-7, es la que se tiene mayor disponibilidad y por eso es bien conocida la 5-7. Y esas serían esas 4, las anotan si les piden. La siguiente es sobre cuáles son los porcentajes máximos permitidos según norma.
¿Podría explicar en qué consiste el concreto autocompactante? Ya. El concreto autocompactante, este se emplea, es un concreto que es fluido, que no necesita ser vibrado, es capaz de llenar los vacíos simplemente colocándolo, se adhiere también a las barras de acero, así que si por ejemplo tienes mucho acero, este concreto va a llenar totalmente, va a embedir el acero y va a llenar todo el encofrado. Y no vas a necesitar meter un vibrador porque esto se autocompacta. Además no podrías porque hay un montón de acero. ¿Cuáles son los porcentajes máximos y permitidos según norma que pasan de la malla número 4 y la número 200? Esto también se puede encontrar en su guía. Está en la página 20. Ahí están los requisitos. Vamos a empezar con la malla número 200, que para los finos depende si es un material natural o es un material artificial. Y también varía si está sujeto o no a la abrasión. Si está sujeto a la abrasión significa que debe ser más cuidadoso con el porcentaje de finos. Entonces tiene que ser mucho menor si no va a estar sujeto tu concreto a abrasión. Ahora, para el agregado artificial también existe la diferencia entre si va a estar sujeto o no a abrasión. Y para el grueso no se especifica si va a estar sujeto o no a abrasión, pero sí tiene que ser menor a 1%. Y luego está para la malla número 4. Para el fino, si ven su gráfico, ven la tabla, la única tabla que existe para el agregado fino, el uso dice que tiene que estar, el porcentaje que pasa de la malla número 4 está entre 95 y 100%. Entonces se podría decir que el máximo permitido es 5%. No puede ser mayor a eso. Y para el grueso no existe un máximo permitido, ¿no? Porque desde los 15 usos que se pueden ver, se puede variar el agregado que pasa por la malla número 4 puede ser 0 o puede ser 100%. Ya. La abrasión es cuando, por ejemplo, en pavimentos, lo que está pasando es que la gente transita y crea fricción constante. Esto va desgastando al concreto. El concreto tiene el agregado, en este caso el fino, es lo que como es tan pequeño, se va a ir desprendiendo del concreto. Mientras más fricción exista, más se va a desgastar el concreto porque va a perder más finos, va a perder su acabado y va a estar más expuesto a que entren sustancias nocivas para el concreto. Entonces, esto se tiene que cuidar en pavimentos y también en carreteras, porque cuando las ruedas del carro pasan por la carretera, también generan abrasión. Es como desgaste. El cuadro marrón. Sí, el cuadro marrón. El naranja está en su color, es para los porcentajes máximos permitidos para la malla número 200, y el cuadro marrón es para la malla número 4. Para el fino, como dije, en la única tabla que existe para el agregado fino, te dicen que el porcentaje que pasa de la malla número 4 es entre 100 y 95%. Entonces se puede decir que el máximo permitido es 5%. Tiene que ser como máximo 5% en lo que pasa en lo que es retenido en la malla número 4. Y con respecto al grueso, de los 15 usos que existen, que ya se mencionaron, en la malla número 4 se puede ver que enviaremos allá. En la malla número 4 se ve que puede ser tanto desde 0 hasta 100%, porque hay usos que son más finos, hay usos que son más gruesos. Entonces no existe como tal un máximo permitido del porcentaje de la malla número 4 en el agregado grueso. O sea, lo máximo retenido por la malla número 4 en agregados finos. Ajá, exactamente.
porque este es el porcentaje que pasa, lo opuesto es el porcentaje retenido, y tiene que ser 5%. Finalmente dicen, esto ya ustedes lo deben saber, los tipos de cemento Portland que existen. Existen del 1 al 5, y la denominación sería el 1 es el concreto general, el 2 sería el de moderado calor de hidratación, el 3 es de alta resistencia temprana, el 4 es de bajo calor de hidratación y el 5 es de alta resistencia a los sulfatos. ¿Y qué se puede decir de cada uno? Por ejemplo, del tipo 2, aparte del calor moderado, también tiene moderada resistencia a los sulfatos y moderada resistencia a la compresión. Hablo de moderada resistencia a la compresión inicial, porque al final estos 5 concretos van a alcanzar prácticamente la misma resistencia al final de mucho tiempo. Luego, la tercera, que es la de alta resistencia temprana, como este concreto va a generar bastante calor porque tiene que ganar resistencia. Entonces empiezan a actuar todos los elementos y se produce rápidamente la hidratación. Entonces hay alto calor, alta resistencia y baja resistencia, alta resistencia a la compresión y baja resistencia a los sulfatos. Luego está el número 4, que por su nombre dice tiene bajo calor de hidratación. También tiene baja resistencia a la compresión inicial y tiene alta resistencia a los sulfatos. Y por último está el 5, que también tiene alta resistencia a los sulfatos, resistencia a la compresión moderada y también moderado calor de hidratación. ¿Cómo podemos usarlos, estos concretos? El tipo 1 es sin especificaciones, es lo que normalmente se podría usar acá para vaciados comunes. El tipo 2, como pide moderado, el tipo 2 con el tipo 4 es para climas para climas fríos, porque genera tanto calor y no van a generar tanto calor, por lo que se puede emplear en climas como los que he mencionado. El tipo 3 es para cuando quieres hacer rezanes o construcciones rápidas. Por ejemplo, viene un terremoto y un hospital no puede dejar de funcionar. Entonces, las construcciones rezanes tienen que hacerlo con el concreto tipo 3. Y por último, el concreto tipo 5, que es el que tiene alta resistencia a los sulfatos, es el que podría estar expuesto a los sulfatos. ¿Y dónde se encuentran estos? En las construcciones cerca a la playa. Entonces, si tú quieres hacer tu casita de playa y estás seguro, y existe la posibilidad de que los sulfatos en solución se encuentren con el concreto, tienes que usar el concreto tipo 5. El 1 es el general, el más usado, no es bajo condiciones específicas. Si quieres hacer el vaciado común, puedes usar el tipo 1, porque los otros si hace por el clima, usas tal. Si quieres que ya gane resistencia, usas el 3. Si estás cerca o expuesto a sulfatos, usas el 5, pero el 1 no habría problema. Es sin especificaciones, sin restricciones, se puede usar el 1. ¿Alguien prendió su micro? ¿Qué componentes hace que resista a los sulfatos? Lo que hace que resista a los sulfatos es más bien la carencia del elemento del C3A. Del C3A es el C3A, si han revisado el proceso de mezclado o producción del concreto, es el que cuando se junta con el agua, inmediatamente produce calor y quiere endurecer. Pero nosotros queremos que el concreto sea manejable por cierto tiempo para que pueda ser colocado, pueda ser compactado, darle la forma y todo bien. Por eso es donde actúa el yeso. El yeso es como que atrapa
al C3A y no lo deja actuar. Por eso en ese tiempo el concreto es manejable. Entonces, lo que pasa es que si existe mucho C3A en el concreto y está expuesto a una solución de sulfatos, lo que va a provocar es que vuelva a iniciar este proceso inicial que mencioné, que el sulfato va a atrapar al C3A y eso va a causar que se dañe el concreto porque va a causar tracciones en el concreto. ¿Es bueno o malo? Bueno, el C3A es como que ni bien mezclas tu concreto, mezclaste tu grava, tu arena, tu agua y tu cemento, el C3A es el primero que va a querer actuar. Entonces, y se va a empezar a endurecer el concreto. Esto no puede ser porque recién lo hemos mezclado. Entonces, lo que tenemos que hacer es dormirlo, por así decirlo, encapsularlo, que no actúe. Entonces, el yeso, que está hecho también de sulfatos, crea como una capa de protección al C3A, de modo que ya no esté en contacto con el agua. Como ya no está en contacto con el agua, deja de actuar, y ya no se libera más calor en ese momento, ya no se está ganando resistencia en ese momento y el concreto es manejable. Ahora, si se tiene, ya pasó todo este proceso, ya pasó el vaciado, todo, el concreto ya está expuesto, ya está en plena construcción, pero aún existe el C3A. Y ahora, si existe la posibilidad que haya sulfatos disueltos y que entren en contacto con el concreto, y existe alguna fisura por ahí, la solución de sulfatos va a volver a reaccionar con el C3A y se va a producir nuevamente esta capa de protección. Y como esta reacción hace que produzca tracciones porque crean esfuerzos al momento de crear esta capa, porque se está aumentando algo en el interior del concreto y produce tracción. Ya, por último está denominar las granulometrías de los agregados. Acá tenemos 4 gráficas. La primera, como vimos, también hemos dibujado al inicio, como tiene poco contenido porque tiene pocas mallas, entonces, y se ve que es una grava, porque acá está la malla número 4, entonces completamente grava, y tiene pocas mallas, está mal graduada, entonces es una grava uniforme. Lo que se tiene que especificar acá siempre es el tamaño máximo, así que acá ven y bajan, que sería 2 pulgadas. Esa sería la grava A. La B es esta. Es una grava, pero tiene también sus contenidos de finos, porque acá se ve que de la malla número 4 pasa, pero esta curva está más extensa, tiene más mallas, entonces esta grava no es uniforme y está bien graduada. Luego la curva número 3 bueno, tiene más contenido de arena, así que podríamos decirlo que es una arena gravosa, porque también tiene alto contenido de grava. Y lo que se ve a simple vista es que acá se produce un escalón. Este escalón se debe a que faltan números o faltan material de estas mallas que están acá. Entonces, como no hay un aporte que haya aumentado en estas mallas, ¿cómo que han retirado el agregado de cierta manera? ¿Cómo que han retirado el agregado? ¿Te hablas de la número C? ¿De la curva C? Ya. Esta curva C va a ser, más adelante vamos a ver que es la combinación de 2 curvas. Entonces, de 2 curvas que están acá. Entonces, se podría decir que una de esas curvas aportó todo este porcentaje.
desde el 100 hasta el 60, todo esto aportó una curva de las que están acá y otra aportó todo este porcentaje. Pero nadie le aportó material para que sea atrapado en estas mallas. Entonces su porcentaje se mantiene igual. Por eso se genera un escalón. Y finalmente, y también tenemos que especificar el tamaño máximo. La última imagen es una arena. Acá se ve que el 95% es arena y poquito es grava. Entonces es una arena bien gradada, porque se decía que está bien graduada. ¿Cuál? ¿Esta? Esta vamos a ver que está mal gradada porque presenta escalones. No debería presentar escalones. Si está así, si está muy uniforme es porque tiene mucho de ciertas mallas y está mal graduada. Pero si le faltan mallas, también está mal, por eso también es mal gradada. Y finalmente acá tenemos la arena, que abarca un amplio rango de tamices, por eso está bien gradada. Y no se olviden poner siempre el tamaño máximo. Y si ponen si está bien o mal, ¿por qué? Una pregunta. La, 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 la curva B está bien gradada porque logra pasar. La curva B, creo que me dices por qué está bien graduada. Sí, sí. Es más gradada cuando presenta pocos tamaños o tantos tamaños, ¿verdad? Existe una forma de identificar. Ya. La curva B es una grava. Se ve y tiene su porcentaje de arena. Y por la forma se ve que en todos los retenidos va variando. No hay como que en una se consuma desde el 90 hasta el 25%. Es demasiado el retenido parcial. En cambio acá el retenido parcial no es tanto. Y además hay muchos más números de tamices que alberga esta curva. Entonces sí está bien graduada. Es una grava gruesa, por eso tiene pocos contenidos de finos y está bien graduada. ¿Sí? Gracias. Ya. Y me dicen, ¿existe otra forma de identificar que esté más graduada? Bueno, básicamente es eso, que tenga mucho retenido en ciertas mallas o que les falte mallas y no haya retenido nada en estas. Esos dos son los criterios para decir que es mal graduado. ¿Cómo me doy cuenta que es grava o arena? Bueno, el tamiz que define esto es el número 4. Entonces tú te vas al tamiz número 4 y ves dónde lo corta. Y acá podemos ver que lo que pasa por ejemplo en la C, lo que pasa de la malla de lo que hay de grava es todo esto. Entonces ves que hay un 45%, ¿sí? 45 o 47 por ahí. Y lo que hay de arena es un 53 por ahí. Entonces ves, esto es lo que hay de grava y esto es lo que hay de arena. ¿Qué hay más? Hay más de arena. Entonces es una arena, pero el contenido de grava es también considerable. No es como en el ejemplo B, que la arena es muy poquita, entonces podríamos decir que es prácticamente grava. Pero en esta es arena, pero como tiene contenido alto de grava, se lo pone arena gravosa. Tienen que fijarse en la malla número 4. Luego, finalmente, viene la pregunta de, el agregado C es una mezcla de dos de los agregados. ¿A qué se atribuye que se presente un escalón? Hay la fórmula de combinación. Bueno, tal como se los había explicado, la número C es la combinación de dos curvas que están acá. Entonces nos preguntan por qué existe este escalón. Y acá no te piden
decir no existe escalón porque faltan números, falta material que sea retenido. Le piden específicamente decir que este C, como podemos ver, inicia justo con A. Entonces significa que de esta curva es alimentada la curva C. Y la curva C termina a la misma altura de la curva D. Entonces, la curva D es quien le aporta la parte de arena a la curva C. Entonces, se puede ver que la combinación de la curva A y la curva D da C. Y el escalón es porque acá se puede ver que solo se puede, en la curva A, solo existe hasta la malla de media pulgada. Y para la curva D empieza recién en la 3/8. Acá no hay material. Nadie le está aportando a la curva C. Es por esto que se crea este escalón. Porque nadie no recibe material extra que sea retenido en este tramo. Ya. Acá tenemos la curva C. Tiene su inicio y tiene su fin. Entonces, y te dicen que son de acá, es hecha la curva C de 2 curvas. Entonces, vamos, como la curva C tiene inicio en la parte de grava, pero bien con grava de gran tamaño, entonces podemos descartar que la curva D no es el inicio, porque ¿quién le hubiera aportado toda esta parte? Entonces nos vamos al inicio de la curva C y vemos que empieza en 2 pulgadas y la curva A en 2 pulgadas. Entonces dices, puede empezar acá. A ver, vamos a analizar la B. La B inicia en 1,5 pulgadas. Esto significa, no podría ser posible decir que la curva B es la que armó la curva C, porque significa que la curva C ya atrapó material en este porcentaje desde la 2 a la 1,5. Y si fuera la curva B, no le hubiera podido aportar este material. Entonces, la curva C es producto de la mezcla de A. Y ahora, quien falta obtener, ¿de quién otro más eso es mezclado para obtener la curva C? Nos vamos a la parte final. Bueno, acá por descarte podemos decir quién más va a aportar la parte de finos aparte que la D. Y justamente podemos ver que ambas acaban en la malla número 200. Entonces, el aporte de la parte fina, de la parte de arena, es de la malla D. Y así se verifica por qué estas dos formaron la C. ¿Sí, Eduardo? Disculpe, ¿por qué decía que los agregados A y D aportaban? Ya. Lo vuelvo a decir. Lo vuelvo a repetir, por qué se forma la curva C. ¿Sí? Ya, lo vuelvo a repetir. Ya. La curva C nos dicen que es formado por 2 curvas que están acá. Entonces, alguien le debe aportar su parte grava y alguien le debe aportar su parte arena. Entonces, vamos a analizar quién le aportó todo este porcentaje de grava. Entonces, nos vamos al inicio. Y el inicio es en tamaño máximo de 2 pulgadas. Entonces, justo vemos también que la curva A también inicia en 2 pulgadas. Y podemos decir, puede empezar acá y el aporte es de A. Pero vamos a analizar la B también. Pero luego vemos que B inicia después, en 1,5 pulgadas. Pero si vemos B, ya existe un porcentaje que ha sido retenido cuando la curva B está en 1,5 pulgadas. Y la curva B no pudo darle este material de retenidos porque recién empieza en 1,5. Entonces, el único que le pudo otorgar este material es la curva A. Luego, vamos a ver, pero ambas curvas terminan una en medio y en la malla número 8. Y todo este porcentaje, ¿quién le ha dado? Si la curva A solo le aporta hasta medio, ¿quién le ha dado todo este material? Entonces, nos vamos a la parte final y decimos, ¿cuál es la única curva que le aportaría la parte arena? Sería la curva D. Entonces, la combinación es de curva A más curva D.
y se comprueba a través del escalón provocado por la falta de material entre media y 3/4, 3/8. Y se sabe que es suma de 2 porque ahí lo dicen, ¿no? Ah, claro. Ah, pero, o sea, se puede... Acá hubo mucha confusión cuando pusieron esta pregunta, porque simplemente asumieron, claro, pues puede ser la mezcla de dos curvas, pero quién sabrá cuáles curvas son. El chiste era saber que era de esta misma gráfica. Una pregunta. O sea, en la curva C podemos descartar que B forma o formó parte de la curva porque B empieza en el tamiz 1,5 y ya aparece, entonces ya había, ah, ya, ¿cómo se dice? Ya había material que se quedó, ¿no? En ese tamiz. ¿Algo así? Claro, sí, claro, porque ya para cuando la curva C está en media pulgada, ya tiene material que ha sido retenido. ¿Y de dónde va a retener si la curva B recién está empezando ahí? Aparte, si es la curva B más la curva D, porque la curva D queda fijo porque es la única que está en este lado. Si fuera la curva B más la curva D, no existiría este escalón, porque la curva B sí le puede ofrecer material en este tramo, en el tramo medio de 3/8, sí le puede ofrecer material y acá no se hubiera producido ese escalón. O sea, los ensayos se hacen de manera simultánea o de manera seguida. ¿Los ensayos? ¿Qué ensayos? Estos son, cada uno es una granulometría distinta. Analizaron un suelo, este es este suelo A. Analizaron este suelo B. Analizaron este suelo D. Luego, en mezclas, puedes elegir dos, tal vez este suelo A, como es mal graduado, no cumple con las especificaciones para el diseño, porque, por ejemplo, el diseño de mezclas de LASI solo es con curvas que forman parte de los 15 usos. Entonces, esa curva A estaría descartada, pero igual yo quiero un material que empiece del tamaño máximo 2 y termine hasta el número 200. Entonces yo mezclo. Entonces agarro el material A porque ya sé cuál es su granulometría y el material D, ya sé cuál es su granulometría y puedo formar y obtener el material C, la curva C. Primero se hacen las principales y luego se hacen las mezclas. Ah, no, es que en la práctica hubo una pregunta que nos daban así, tipo 2 curvas, y preguntaban cuál era la más antieconómica y por qué generaba más costo. Y bueno, creo que era que cuando es con agregado fino es más antieconómico porque puede aumentar la cantidad de agua, entonces también aumentaría el cemento, pero no estoy segura. Entonces, por eso te preguntaba. Ah, ya, claro, también para el contenido de finos es un material más expuesto, por así decirlo, porque existe, como te dije, la abrasión y un contenido elevado de finos significaría que mi concreto va a sufrir daños. Hola, algo que yo quería agregar con respecto a eso, de repente desde otra perspectiva, es que también tú puedes, digamos, utilizar ese criterio según la cantidad de vacíos que presenta una granulometría, digamos, porque cuando hay mayor volumen de vacíos, la cantidad requerida de pasta de cemento es mayor que la necesaria para poder llenar ese volumen de vacíos por temas de trabajabilidad. Entonces, obviamente, cuando tú necesitas una mayor pasta de cemento, va a ser, como digamos, más antieconómico por el precio mismo del cemento, y eso de los contenidos de vacíos siempre va a ser mayor cuando, digamos, no tienes un mayor rango de tamaños, porque cuando se acomodan en el concreto, obviamente, si es que tú tienes como agregados de un mismo tamaño, por ejemplo, o de un solo uso, eso genera más vacíos. En cambio, si tienes un agregado que es una mezcla de 2 usos y ya no tienes tantos vacíos, vas a requerir menos pasta de cemento. De repente podría ser una justificación también que sería válida.
Sí, gracias. Justo acabo de recordar de la lectura también lo que mencionaste. Acá me preguntan si un agregado global se definía como aquel que tiene los dos tipos de tamaños de agregados. Claro, acá la curva C es la única que se podría decir que tiene bastante de grava y bastante de arena. Como tiene más de arena, es arena, pero tiene regular grava también considerablemente, entonces es la característica, es arena gravosa, pero casi la diferencia es mínima, es un agregado global. Parte desde el inicio desde los tamaños máximos de la grava hasta la malla número 200, que es lo más pequeño para los finos. Y es un agregado global, porque tiene mucho de grava y mucho de arena. Sí, dime. Esa de la línea C, se dijo que es una arena gravosa porque tiene un buen porcentaje de grava, ¿cierto? Entonces, mi pregunta era, ¿cuánto tiene que ser el mínimo porcentaje de grava para que aún se siga llamando una arena gravosa? Ya mira, por suelos, yo recuerdo, creo que era un 35% que tenías que tener de grava al menos, o de arena, para poder denominarla como arena gravosa o arena o grava arenosa. Pero acá, o sea, al ojo, si tú quisieras decir grava arenosa, no, casi nada. Acá tampoco y acá tampoco. Listo. Bueno, si quieres irte a lo seguro, simplemente puedes decir agregado global también. Entonces, todo claro. Acá había, la siguiente parte es, hay en la fórmula de la combinación. Esto es, hay en la fórmula de mezcla. Hay el M es igual a X más B por 1 menos X. Entonces tenemos que hallar cuánto es X. Entonces, el X es, como es de la grava A y de la arena D, entonces vamos a poner que X va con A y 1 menos X va con D. Entonces, acá vamos a analizar este punto, cualquiera de los dos puntos, porque estos son los puntos críticos. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuánto ha retenido hasta la malla de media pulgada. Este es el porcentaje que pasa y se lee así, de abajo para arriba, y el retenido se lee de arriba para abajo. Entonces, si yo quiero evaluar cuánto es el retenido por la malla A, sería 40%, desde acá para acá. Y por otro lado, el 60% vendría a ser lo que está aportando la malla D. ¿Sí? Acá la cosa no es dejar la fórmula planteada nada más, sino encontrar los coeficientes. Ya, otra vez. Acá tengo que evaluar la curva C, que es la mezcla de estas dos. Nosotros tenemos que encontrar cuánto he agarrado de A y cuánto he agarrado de D para poder formar la curva C. Entonces, yo me fijo en este punto o en este punto, porque acá es el final de la curva A. Entonces, toda esta parte lo ha aportado solo A, nadie más, porque el D recién empieza después. Entonces, todo este aporte de material ha sido por A. ¿Y cuánto ha sido? Ha retenido hasta acá el 40%. Mirando desde 100 menos 60 es 40. Entonces, ha obtenido de la curva A el 40% para formar la curva C. Pero, ¿quién aportó el 60% restante? Porque solo son dos curvas, la curva D. Entonces, pues, evaluamos de acá para arriba y vemos que lo faltante, el 60% lo aporta D. Entonces, yo agarré el 40% de A más el 60% de D para yo poder formar la curva C. Y tengo que evaluar acá en este escalón.
Está bien. Entonces, finalmente, nosotros lo que acá dice, la mezcla es de los agregados A y D. El escalón se debe a que en este ninguno de los dos agregados está aportando material a la mezcla. Y acá podemos ver que, evaluando este punto, esto vendría a ser el aporte de A, 40%, y este vendría a ser el aporte de D, el 60%. Y la fórmula de mezcla tendría a ser esta. ¿Alguna duda? Sí, disculpe. Por ejemplo, para eso lo que hizo ahora, eh, cuando combinó la curva A con la curva D, gráficamente se puede, o visualmente nos podemos dar cuenta del porcentaje, ¿no? Porque no hay una intersección entre ambas curvas, ¿no? Pero si hubiera sido entre la Claro. curva B y la curva D, visualmente aún se podría calcular el porcentaje. No. Esta pregunta valía solo un puntito, o creo que medio puntito, porque se debía determinar solo de forma gráfica, porque luego tendrías que hacer un análisis extra. Esto, dadas las condiciones, se pudo realizar este cálculo solo viendo, pero claro, tendrías que para hacer toda esta pregunta debiste darte cuenta que era la curva A más la curva B, este escalón es porque falta material, y aparte saber que tenías que evaluar en este punto cuánto era. Ok, entonces nos tenían que haber entregado una tabla aparte si hubiera sido entre la curva B y en la curva D, ¿no? Claro, tendrías que haber hecho ya el método de mezcla para poder identificar. No, al ojo no podrías decir cuánto me han dado de la B y cuánto me han dado de la C. Claro. Ok, gracias. Porque no tendrías ni escalón para verificar. Acá habría una intersección y no sabrías muy bien, a menos que la B también hubiera terminado acá. Ya. Valeria, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué pasó? Ya, para la ronda de preguntas, si alguien tenía alguna duda extra. Yo tengo una duda y es de las causas de segregación del concreto. Pasa que mi internet falló ese momento y no los puedo escuchar bien. No sé si lo podrían repetir, por favor. Sí, Mariale, a ver si puedes volver a poner el PPT. ¿Lo de exudación sí lo escuchaste o tampoco? No, creo que tampoco. Ya, está bien. Ya bueno, entonces, lo del slump creo que está más o menos fácil de entender porque estoy en los dibujitos. Ya, luego te explico lo de segregación. Como estaba diciendo antes, la segregación tal cual es la separación de componentes del concreto cuando luego de esto el concreto termina no homogéneo, ya, y esto pasa cuando ocurren diversas cosas, y ahí puse dos ejemplos. Por ejemplo, cuando el concreto es vaciado a una alta pendiente o a una altura alta, tal cual. Por ejemplo, cuando llega el mixer y tiene que vaciar, no sé, digamos, una losa, hay una altura que es la máxima, que Marielle la puso porque en verdad yo no me acordaba cuál era. No sé si la puedes decir, Marielle, ¿cuál era? Máximo 2 metros. Sí, gracias. Sí, era máximo 2 metros para el vaciado de concreto, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Bueno, no haciendo eso. Y tomando en cuenta la altura que está por norma. Luego, también la segregación pasa cuando la grava tiene un tamaño máximo muy grande, o un agregado fino muy pequeño, o una arena muy gruesa, ¿ya? Y se produce esa separación de componentes que hacen que no esté homogéneo, como dije. Y la manera de corregir eso sería, bueno, hacer una adecuada dosificación y siempre verificar la correcta utilización de los agregados. Porque cuando tú vas a dosificar, siempre pides los agregados, ¿no? Los agregados que usan las concreteras ya vienen normados
ya te dicen qué usos tienen, sus tamaños máximos y todo. Entonces, bueno, es tu deber verificar eso. De ahí que te podría decir más sobre la segregación. Cuando el concreto es más seco, no segrega, porque existen más puntos de fricción. Es más fácil que un concreto fluido segregue, ¿ya? Bueno, y de ahí, como estaba explicando lo de la exudación es peligrosa porque cuando el concreto exuda, queda encima del concreto como una película de agua, y es agua que no sirve, ¿ya? Porque es agua de exudación, es agua que al final no funciona para hidratar el cemento. Entonces, esta agua que no sirve, luego se seca y ya no genera adherencia y tampoco permite que se transmitan esfuerzos en las estructuras de concreto o de concreto armado, digamos. Entonces, por eso es peligroso. De ahí, bueno, lo que estuve explicando después acerca relacionado a esto es las funciones que tiene el agua, ¿no? Como te dije, existe un agua de exudación, que es la que no funciona para hidratar el cemento, es como el agua que sobra, ¿ya? Y por eso es que se produce esta exudación. El agua tiene tres funciones que serían las principales, según lo que yo creo. La primera es hidratar el cemento, porque el cemento tiene componentes que son anhidros, o sea, que no tienen agua, que son el C3S, el C2S, el C3A y el C4AF. Entonces, la primera función que cumpliría el agua sería la de hidratar a estos componentes del cemento. Después, el agua sirve como un catalizador. Ya, un catalizador es el que no está presente en la reacción química, pero sí ayuda a que ésta se produzca. Y el agua de catalización, digamos, apoya en los procesos, en las reacciones químicas de hidratación, porque hay reacciones químicas que solamente se dan en ambientes húmedos, entonces para esto es necesario el agua. Y luego está el agua de trabajabilidad, porque el agua sirve como un plastificante natural y en todos los procesos puede dar como fluidez a la pasta de cemento, ¿no? Entonces ya tenemos esas tres funciones principales del agua, y el agua que no sirve para ninguna de estas cosas, o sea, el agua que sobra, como te dije, viene a ser el agua de exudación, ¿no? Y por eso se produce la exudación. Y la segregación se produce por las causas que ya te dije, principalmente las que están ahí en el PPT, y por eso es que es diferente segregación de exudación. ¿Alguna otra duda, chicos? No, muchas gracias. Acá quería hacer una explicación de la curva. A ver, esta, tal vez no sé si saben por qué se genera este pico inicial. Como les dije, el C3A es el primero en reaccionar. Terminas, o ya estás mezclando, el agua se mezcla con el C3A y empieza a liberar calor. Y libera bastante calor inicial. Pero, ¿por qué baja? ¿Por qué no se mantiene y sigue subiendo a lo largo? Es porque el yeso entra en acción y lo cubre y lo hace dormir, por así decirlo. Y entonces empieza la etapa donde de dormancia, que es donde el concreto es manejable, puede ser colocado, darle la forma, el acabado, y termina esa etapa y el concreto empieza a ganar resistencia. Acá es donde empieza a actuar el C3S. El C3S más el C4AF y el C3A. Entonces sigue avanzando, llega un pico donde ya deja de existir estos componentes y empieza la bajada. Va disminuyendo. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué hay un cerrito acá? Es porque acá empieza a aportar la resistencia el C2S. Entonces este lomito es porque el C2S está aportando y llega a su máximo y cae. Cae, pero siempre existe componentes que permitan aumentar la resistencia del concreto. Y como se ve, esta curva se corta porque no puede ser tan grande y siempre el concreto se sigue curando, sigue ganando resistencia
hasta que, bueno, se destruya por alguna causa. Y acá esta parte de dormancia pareciera muy grande, pero no está a escala con el tiempo, simplemente está para reconocer las etapas, porque la dormancia es corta y gana la resistencia. Por eso el que aporta resistencia inicial viene a ser el C3S que está en esta parte, porque la dormancia dura más o menos 30 minutos, una hora, que en este momento tiene que ser usado el concreto vaciado, colocado, finalizado, porque luego ya no se lo puede deformar. Y así. Solo era para explicar por qué sube y baja. Y ya. Sí, chicos, si tienen alguna duda con respecto al tiempo, como estaba diciendo Mariale, más o menos, o sea, ahí no está en proporción. El mezclado se considera más o menos hasta 15 minutos, dependiendo de qué componentes tenga el concreto que estás mezclando, digamos, cuando uno hace una mezcla con aditivos, se demora más, por eso es que se considera hasta 15 minutos. Luego, la etapa de adormecimiento dura de 2 a 4 horas, igual que la etapa de endurecimiento también dura de 2 a 4 horas más o menos. Eso está en la lectura que les vamos a pasar. O sea, más explicadito, como les dije. Me preguntan sobre la etapa 4. Esta, después de la fragua final, se sigue ganando resistencia por el aporte del C3S, el C4AF y el C3A, pero llegan a su punto máximo y empieza a descender, a descender, a descender. Luego viene el punto donde empieza a aportar resistencia el C2S y se forma este lomito. Cuando recae este lomito, termina la etapa de enfriamiento y empieza la etapa de densificación, porque la densificación va a ser permanente. Siempre va a haber alguito y siempre va a ganar resistencia. ¿Esa curva se cumple para cualquier tipo de cemento? Sí, claro, esta curva es para todo tipo. Claro, para el resistencia inicial, esta etapa va a ser se iría más a la izquierda, de forma que en menos tiempo se gane resistencia. Y el calor se escalaría porque ya no se daría tanto si uso algo de, si uso uno de calor controlado o calor reducido. Sí, bueno, también si leen todo el PPT, no que hablo, toda la lectura, también dice qué cambios ocurren para cuando estás usando cementos con adiciones. Por ejemplo, los cementos con puzolanas, cosas así. La etapa 4 dura más o menos de 4 a 6 horas, pero bueno, hay varias consideraciones porque en la etapa 4, como es el enfriamiento, hay cambios en la temperatura del cemento, bueno, del cemento y el contenido de humedad, entonces el concreto se encoge, ¿ya? Y existe una fricción entre el concreto y, bueno, en la lectura se habla acerca de un pavimento, por ejemplo. Entonces, como el concreto se encoge, la fricción entre este concreto y la capa de la base del pavimento causan un estrés que genera como esfuerzos, ¿ya? Y esto provoca separaciones o fisuras. Entonces hay una primera parte en esa etapa de enfriamiento, que es más o menos de 2 a 4 horas, que es la etapa que te da, digamos, el concreto para poder evaluar las juntas, para controlar los lugares de las fisuras. O sea, esta es información como extra que está en la lectura, pero es justo en esas primeras 2 a 4 horas que se deben realizar los cortes en las juntas del pavimento para poder evitar este agrietamiento intempestivo, digamos, ya, u otras cosas que podrían pasar. Entonces, como te dije, 4 o 6 horas después de la fragua inicial, que es la que ocurre más o menos casi al inicio del endurecimiento, es que la hidratación se vuelve más lenta, el calor empieza a disminuir, y los productos de la hidratación interactúan con el agua y el cemento restantes, como les estaba explicando María L. más o menos al final de la curva. Esas son más o menos las horas que se manejan, pero son para realizar diversas actividades con el concreto, digamos, como consideraciones.
Bueno, chicos, ya son más de las 7, ya nos pasamos un poco de la hora de asesoría. No sé si tienen alguna duda sobre la parte práctica, porque como ya habíamos mencionado, las personas nos pidieron más que hagamos un poco de teoría, pero ya para el final, si es que más o menos tenemos un modelo de cómo están manejando el tema de los Excel, podemos hacer un poco de práctica. ¿No tienen alguna duda sobre específica, sobre algún ejercicio o algo? Si es que no, entonces les agradecemos bastante por haber asistido a esta asesoría. Como ya mencionaron, vamos a enviar los PPTs al correo junto con la lectura y la guía de la que estaban hablando las chicas. Y no se olviden, si es que llegaron tarde y no escucharon, de dejar su correo acá en el chat para que puedan recibir el material. También la asesoría la vamos a estar subiendo al canal de YouTube. Síganos como ASIPU. Y también estén atentos a nuestras tibias en Instagram, porque ahí también preguntamos cosas sobre materiales que quizá les puede servir un poco para ir practicando para su parcial. Y les invitamos a estar atentos a nuestro contenido. El próximo ciclo vamos a sacar una convocatoria, así que, bueno, si es que les interesan esos temas y apoyar a la asociación, están totalmente invitados a participar. Gracias, chicos. Chicos, Dejen sus correos. algo más que quería decir yo, que se los mencioné al inicio, pero creo que no estaban todos, es que si al final les gusta el curso de materiales de construcción, pueden llevar como electivo el curso de tecnología del concreto en la escuela de posgrado, porque igual la facultad permite eso de convalidar los electivos, y es muy interesante el curso de tecnología de concreto avanzada. Ven muchas más cosas, si es que les gusta este tema. Nada más. Gracias por asistir. Espero que les vaya bien en su examen. Gracias, chicos. A lo que falta corregir lo voy a corregir para que lo puedan subir todo bien.